Pero vamos a hablar ahora de peronismo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Germán? ¿Tu nombre completo? Mi nombre es Esteban González, tengo 43 años y bueno, soy afiliado al Partido Peronista y militante también. Vamos a preguntarme algo más Bueno, ¿cómo ingresaste a la política un poco para conocer, ¿no?, tus orígenes y cómo estás trabajando en la actualidad? Bueno, la verdad que yo he iniciado desde muy chico la vida en la actividad política. Yo soy hijo de militantes del Partido Peronista, que han militado en la época quizá más dura de la Argentina, la época del proceso. Mis padres, tanto el papá como la mamá, han sido arduos luchadores para recuperar la democracia, y tengo también la fortuna de que los dos abuelos, tanto por parte de mi padre y por parte de mi madre, han sido militantes del primer gobierno de Perón, y apoyaron el Partido Laborista, con el que Perón gana en el año 46, el 23 de febrero. Hay una larga trayectoria y, bueno, creo que lo que nosotros ahora vamos a desarrollar en la mesa con los compañeros, parte de la historia que he vivido en mi vida y la que hemos, por decir, aprendido en nuestra casa del peronismo, nos da una pequeña, humilde autoridad como para venir a plantear algunas cosas que queremos decir ahora. ¿Vos sos tucumano? Yo soy tucumano. ¿El primario dónde lo hiciste? Yo he estudiado en la escuela pública, tanto en la primaria como en la secundaria. Yo he estudiado en la Escuela República del Paraguay, que es una escuela que queda en la Avenida América al 900, vivía por la zona, y hice mi estudio secundario en el Colegio Nacional. Ahora, en política, ¿vos en qué sector empezaste trabajando? Hace muchos años, bueno, en primer lugar en mi casa y con mis padres, porque cuando volvió la democracia, yo, bueno, tenía una contextura física, quizá había crecido mucho de chico, después me estanqué un poco, pero mi mamá hacía los sándwiches y la comida para los fiscales en la primera elección de la Vuelta a la Democracia en el año 83, y mi padre era un referente importante de esos circuitos donde nosotros vivíamos. Entonces, si tengo que decir con quién empezó a trabajar, tengo que decir con el papá y la mamá en mi hogar. Yo trasladaba la comida para los fiscales y así me fui formando a lo largo de toda mi vida, acompañándolos a ellos en los actos. Mi madre ha sido recopiladora, investigadora, entonces siempre los primeros pasos los he dado con ella. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres son empleados, han sido empleados del Estado. Mi mamá ha sido docente. Mi mamá ha hecho alguna carrera en la docencia, se llegó a los centros de adultos de alfabetización, y luego, por esas cosas de la vida, yo en la primaria tuve alguna injerencia también, en la secundaria fui presidente del Colegio Nacional, y a raíz de esa situación que atravesaba en ese momento, tenía 16 años, pues fue en cuarto y quinto año, si no me olvido ahora, la conocí a la profesora Rivas, porque nosotros habíamos armado un grupo en el colegio donde trabajábamos en las villas, queríamos ir ahí, vivíamos escuchando de la famosa militancia de la década de los 70 y entendíamos que el peronismo era ir a donde más le dolía al argentino o al país. Entonces armamos un grupo en el colegio, no solamente nos encargamos de las cuestiones del colegio como alumnos que éramos, sino que empezábamos a conocer los primeros lugares. Viene en mi memoria que uno de los primeros pasos que dimos fue en la Avenida Democracia, del 100 al 300, en esa época no estaba pavimentada, por ahí los que no conocen, en la zona que vendría a ser la zona oeste del Mercosur. Sí, sí. Bueno, y ahí empezamos a dar los primeros pasos. Un día conocíamos a un chiquito que tenía macrocefalia, que dormía en un cajoncito de manzana, y necesitábamos conseguir una silla de ruedas. Éramos todos chicos, estábamos en la secundaria y por ahí no teníamos las relaciones que hoy quizás tendríamos. Entonces vi por Canal 8 que la profesora Rivas entregaba sillas de ruedas en la sede. Nos presentamos al día siguiente y le planteamos la situación. Como no veníamos del ámbito político, veníamos del ámbito estudiantil, no conocíamos a nadie, tuvo ella la gentileza de otorgarle la posibilidad a esta criaturita y a su familia que reciban la silla de ruedas para chiquitos especiales, porque no es la silla de ruedas común. Esas cosas aprendí en esa época. Y lo trasladamos, nos dijo si teníamos en qué llevarlo, lo fuimos a buscar en una camioneta y lo trajimos al chiquito, la profesora le entregó la sillita y de ahí yo quedé en una relación con ella. Colegial arriba. Sí. Doctor, ¿cuál es su visión sobre la intervención del PJ? Bueno, antes de entrar en materia, quiero decir realmente que Esteban González, digamos, es una figura joven, ¿no es cierto?, en el peronismo de nuestra provincia, pero con ya una larga trayectoria
que ha aquilatado, digamos, a través de su compromiso social y de un trabajo muy acendrado en todos los lugares en los que le tocó estar, como que últimamente, ¿no es cierto?, aún al día de hoy es asesor de la Caja Popular. Bueno, entrando en materia y refiriéndome a la intervención del partido, creo que lo más gráfico fue lo que manifestó el aún hoy presidente de nuestro partido, porque considero que la intervención todavía, digamos, no se ha llegado a concretar o a plasmar en todos sus términos, ¿no es cierto?, cuando, ¿no es cierto?, el gobernador Gioja ha manifestado, ¿no es cierto?, de manera muy elocuente que en definitiva se está judicializando la política, lo cual no es nuevo. Realmente creo que el fallo en sí mismo es un verdadero engendro jurídico, es un tremendismo jurídico, es una verdadera aberración, pero mucho más lo es en la parte institucional, no ya en lo político, porque sabemos, ¿no es cierto?, que desde lo político se trata realmente de una zancadilla de las tantas que ha recibido a lo largo de su historia el peronismo. Quizás sea el preludio, un preanuncio medio en abstracto de una futura proscripción o de que se pretenda que el peronismo circunscriba, digamos, a futuro su oferta electoral a lo que podría ser la matriz partidaria, o sea, el sello, la estructura partidaria a nivel institucional, dejando de lado, ¿no es cierto?, los cientos de expresiones que se multiplican a través del peronismo como una expresión que trasciende por lejos lo político y realmente impacta en lo social y fundamentalmente en lo que tiene que ver, digamos, con el tema de las necesidades y del momento crítico por el cual está atravesando hoy particularmente, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables. Volvemos al peronismo. Como está planteada la intervención, ¿se puede intervenir el partido en Tucumán? Sí, tendría potestad y tendría facultades, digamos, la intervención nacional, también de intervenir, digamos, el distrito. Pero realmente, siendo, digamos, que la intervención nacional no encuentra justificación alguna en instrumento legal que coherentemente la avale, porque el fallo dictado por la doctora Servini de Cubría abunda en consideraciones políticas y no tiene el menor atisbo de coherencia en cuanto a los argumentos jurídicos, porque no se verifican los extremos que habiliten la intervención de un partido que tiene que tener democracia interna, que tiene que tener autodeterminación y fundamentalmente que tiene que tener, ¿no es cierto?, una suerte de manejo, digamos, de las cuestiones internas de acuerdo al perfil de cada organización. Perfecto. No se puede pretender que el peronismo se maneje de la misma manera que el PRO, por ejemplo. Pero, doctor, ¿no es cierto? No podemos pretender. Doctor, hay una resolución judicial, está firme. No, está apelada, no está firme todavía. Pero hasta que no se la revoque, sigue igual. Bueno, pero yo considero que la apelación tiene efecto suspensivo. Más allá de que hayan asumido y hayan realizado actos concretos. Hasta aquí tomó posición por la fuerza, usando, lo que digamos, sea, pero tomó posición. La metodología que utiliza este gobierno, ¿no es cierto? Doctor, de una muy baja, de una casi diría, pero, ¿no es cierto?, ausente institucionalidad del gobierno nacional. Volvamos al fallo, doctor. Volvamos a la decisión de la justicia. Interviene el partido. Ese interventor tiene potestad de manejar todo el partido, todo el país. Sí, me interesa Tucumán. Sí. Tucumán se puede intervenir. Podría intervenirlo, si decide así la intervención a nivel nacional. Pero vuelvo a repetir, sería como hablar en este caso, ¿no es cierto?, de que tenemos una suerte de fuente a la cual se le está negando, digamos, legitimidad, más allá de que también, ¿no es cierto?, carece de legalidad y parece un juego de palabras, pero no lo es. Entonces, todas las decisiones que tome van a estar impregnadas de la misma ausencia de legitimidad. Entonces, realmente creo que lo que se está queriendo hacer con esto es, en cierta medida, limitarlo al peronismo, proscribirlo de un modo, diría yo, elegante, porque bueno, ya nuestro sistema democrático lo único que tiene es el nombre, porque estamos verdaderamente viviendo una verdadera dictadura en todo lo que tiene que ver con las cuestiones institucionales. Bueno, doctor, convengamos que no fueron
un jardín de rosas los congresos del PJ en los últimos años, incluso más, una de las causales... Pero son congresos del PJ, Bien. Es el perfil del PJ, es el gen del PJ, es la estereotipia del PJ. No podemos pretender que nuestros congresos sean igual que los congresos radicales, que los congresos del PRO. Pregunta para el doctor. Bueno, doctor Daniel de Llana, y estoy considerando la situación que se está viviendo a nivel país y viniendo acá a la provincia, ¿cómo se van a instrumentar y cuál va a ser la respuesta que se va a dar, ¿no?, en el caso de que se llegara a la intervención? Eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que como peronista nos preocupa, estamos en contra de todas las intervenciones de cualquier tipo, creemos que los procesos partidarios tienen que ser democráticos. Y no es la mejor manera una interrupción judicial o de cualquier tipo para dirimir quiénes son los que legalmente o legítimamente tienen que representarnos. Lo que nosotros estamos haciendo es empezar a trabajar en una línea propia, una corriente de opinión propia dentro del peronismo, con distintos referentes como el doctor Rae, como el doctor González, como otras figuras del peronismo que creemos que tenemos que empezar a juntarnos para que no solo en el 2019, sino de acá en adelante, podamos expresar muchas cosas que dentro de nuestro peronismo muchos compañeros lo quieren hacer y hoy por distintas razones no lo pueden hacer. Esto es lo que estamos formando desde nuestro espacio. Tenemos la idea de ir convocando a todos aquellos peronistas que tanto han militado hace mucho tiempo, o son jóvenes en la militancia, o les interesa intervenir en política para poder, juntos con ellos, hacer un ofrecimiento, una propuesta, una idea superadora de lo que hoy el peronismo tiene que mostrar, y que no es solamente esto, estas internas donde vemos, digamos, a nivel nacional, o nos quieren mostrar como un partido desordenado, desorganizado, un partido que no tiene eje, que no tiene... El peronismo tiene una doctrina muy clara, muy concreta, con un eje muy sencillo, y en la provincia también. Daniel, en respuesta corta, ¿qué opinan de eso de dividir la capital o dividir las secciones? Me parece muy mal, me parece que no podemos hacer ciudadanos de San Miguel de Tucumán que sean de primera o de segunda, o tampoco que sea el capricho de algunos dirigentes o algunas personas que sin fundamento, porque no encuentro el fundamento porque para hacer esto. Y además me parece que jurídicamente esto no puede prosperar porque no está establecido en la Constitución. No me parece que haya ciudadanos en la capital del este, del oeste, del norte o del sur. Somos todos candidatos. Es un distrito único y esto yo creo que no va a tener buena adhesión. ¿Y usted qué piensa? Coincido con el doctor, coincido con el compañero. Creo que no ha caído muy bien en muchos sectores del peronismo y quizá de la política en general, la división del norte y sur. Sí es muy prematuro hablar porque recién esto ha salido a la luz de la opinión en general, hoy a la mañana con la publicación en la Gaceta. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que coincidiendo acá con el doctor de Llana, ¿no es cierto?, que es médico, no obstante lo cual es evidente que tiene, ¿no es cierto?, un acendrado criterio jurídico, que cualquier tipo de modificación que se hiciera tendría necesariamente que ser por conducto de una reforma constitucional, porque las secciones electorales tienen rango constitucional y están plasmadas en nuestra Constitución. Obviamente que no va a faltar, ¿no es cierto?, a alguien de la oposición que en abstracto, ¿no es cierto?, una vez que se sancione la ley por allí, ¿no es cierto?, haga el planteo, ¿no es cierto?, o para sostenerla, digamos, a la ley o en abono, digamos, de la vigencia, o en todo caso para voltearla como normalmente sucede con ese supraveto que ejerce la justicia en Tucumán, con la Cámara Contencioso Administrativa, particularmente con la Sala Segunda y con alguna otra sala que ha sido capaz de dictar ese fallo verdaderamente aberrante de la nulidad de las elecciones. Pero, bueno, volviendo a la cuestión de si se pretende dividir o no, yo creo que todo lo que signifique garantizar la participación de la ciudadanía, que genere en este caso una suerte de reconciliación de lo que es la política institucional
con el ciudadano de carne y hueso, con canales de participación para que ese ciudadano se exprese de la manera lo más directa posible, es positivo. Y volviendo al viejo tema, al viejo debate, yo creo que lo que se tendría que revisar en realidad es el tema de representaciones departamentales. Y en ese contexto, solo en ese contexto, sí, se podría hablar de que la capital se podría eventualmente llegar a fraccionar por distintos sectores o a través de distintos sectores, habida cuenta de la gran densidad poblacional que la misma tiene. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Gracias, doctor. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.